combustible para operar, solamente requiere hacer la inversión inicial y la mantención de los equipos. Al ingresar energías renovables, entran por el lado izquierdo de la curva que ustedes ven. Y al entrar por el lado izquierdo, toda la curva azul, que es la curva de oferta de energía, ordenada según su orden de mérito o su precio, se desplaza hacia la derecha. Y al desplazar la curva hacia la derecha, lo que uno hace es que frente a una demanda dada en un momento, que en este caso la línea roja punteada son 6.000 megawatts, que es más o menos la demanda promedio del sistema interconectado del SIC, toda la generación que es más cara queda fuera del sistema, no se despacha. Ese combustible que estamos hoy en día quemando para poder proveer los últimos megawatts de demanda, en la medida que tengamos más RNC, no van a ser necesarios. Y ese combustible no se va a quemar, nos vamos a ahorrar ese costo de importación de ese combustible y esa central no va a operar salvo en emergencias o salvo cuando no tengamos la energía renovable. Me imagino que cierro esto, ¿no? Cuando no tengamos energía renovable disponible. Por lo tanto, es volver al origen, es volver a tener centrales de respaldo y no para generación base. ¿Esto cómo se traduce a números? Nosotros hemos hecho año a año un estudio de cuál ha sido el impacto en los costos marginales de la poca energía renovable que tenemos, según la RNC, según la tipificación de la ley. El año 2010, los 3,1% de energías renovables que teníamos en el sistema, en producción energética, lograron ahorrar 130 millones de dólares al sistema en reducción de costo marginal, que básicamente es ahorro de combustible. Y el año pasado eso subió un 4% de energías renovables, logramos ahorrar aproximadamente 186 millones de dólares. Este año que estamos ahí cercano al 5%, esperamos que estemos sobre los 300 millones de dólares en ahorro en costos marginales, solamente por el hecho de esta orden de mérito de desplazar generación en base a combustibles muchísimo más caros que las energías renovables. Por lo tanto, en la medida que tengamos un parque generador más caro, obsoleto muchas veces y muy contaminante, al introducir renovables en proporciones significativamente mayores a las actuales, el efecto directo en el sistema eléctrico es reducción de los costos marginales, reducción, por lo tanto, también de los costos de energía, porque al final los contratos también de energía de las distribuidoras, muchos están indexados, de los contratos industriales también están indexados, y al final la referencia de precio va a ser también más baja. Después, respecto a las comunidades y al tema social principalmente, las energías renovables no convencionales, tal como lo dijo también la gente de APEMEC, tienen una forma de relacionarse con la comunidad muchísimo más amigable, muchísimo más armoniosa que otras fuentes de generación. Por la sencilla razón de que uno, aprovechan el combustible que nuestra misma naturaleza nos da de forma infinita, de forma autóctona. No estamos extrayendo parte de nuestra naturaleza para generar energía, sino que estamos aprovechando recursos que son renovados de forma constante. Y segundo, por los mismos proyectos se emplazan en lugares rurales con un muchísimo menor impacto ambiental que otra generación. No requieren camiones con el combustible para llegar a la fuente de generación, no requieren zonas de acopio, no generan líquidos, no generan humo, no generan tóxicos y por lo tanto tienen efectivamente una percepción ciudadana, social, muchísimo más amigable, muchísimo más acorde también con nuestros valores y con nuestra visión de cómo vemos también el mundo. Y por lo tanto, nosotros creemos que el tema social, que era un tema que probablemente durante mucho tiempo era casi anecdótico en el sector eléctrico, hoy en día cobra una relevancia significativa en el desarrollo de los proyectos. Y eso lo vemos en concreto en que simplemente hoy en día, producto de los convenios que Chile tiene firmados a nivel internacional, producto de las herramientas que los tribunales ambientales van a dar también a todos nosotros, esto va a jugar un rol relevante en el desarrollo del sector, principalmente en lo que son la tramitación de los permisos ambientales y algunos permisos sectoriales. Después, respecto a la parte medioambiental, que va muy de la mano con la parte comunitaria y social, las RNC son un aporte sustancial y directo a contribuir la mitigación del crecimiento de nuestra huella CO2 como país y los impactos locales también ambientales que genera el sector eléctrico. Esto es un análisis de cuánto fue el ahorro de RNC, la reducción, no ahorro, de CO2 en los sistemas eléctricos del año pasado. Contribuimos casi con 500.000 de toneladas menos emitidas al medio ambiente de CO2. Las proyecciones son que si al 2020 cumpliéramos con un 20% de energía renovable, lograríamos un ahorro equivalente a eliminar todo el parque automotriz de la región metropolitana en CO2. Es un aporte sustancial, porque nuevamente las renovables desplazan generación de punta, que generalmente además es la más contaminante. Por lo tanto, el diferencial que hay entre generar con RNC versus generar con las otras alternativas es tremendamente significativo. Es muy relevante respecto a los compromisos que tiene Chile en sus metas de reducción de emisiones
y en las metas también que tenemos a nivel local, porque no olvidemos que muchas veces el CO2 es un compromiso un poco global, una cosa, una cosa entre países, pero no olvidemos también el impacto local. Cuando una central ineficiente y costosa, como por ejemplo, para irnos fuera de esta región, como Renca, en Santiago, tiene que entrar en operación, el impacto que la entrada en operación de esa central genera es tremendo, porque está localizada en la mitad de una zona densamente poblada, lo que significa más camiones para abastecer, lo que significa más contaminación en el aire, lo que significa finalmente un daño a la salud de la población muy significativo, y lo vemos en los índices básicamente por ejemplo, de niños que tienen que recurrir a centros hospitalarios de asistencia médica, de abuelos que también se enferman producto de la contaminación directamente local que esa central genera. Entonces aquí hay un impacto local y un impacto también global muy importante. Después, respecto al tema competitividad país, que es muy importante, que también va de la mano con el tema medioambiental. La verdad es que Chile hoy en día juega, y a Dios gracias, digamos, todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años, nos lleva a posicionarnos hoy en día en las ligas mayores a nivel internacional. Hoy en día, si bien uno siempre puede mirar los países que lideran esto, lo que está haciendo Alemania, lo que hace Estados Unidos, qué sé yo, que uno podría decir, bueno, ellos de alguna forma tienen que pagar, ¿cierto?, medioambientalmente por todo el costo que asumieron en la revolución industrial adelante. La verdad es que hoy en día Chile no tiene que mirar a eso. Hoy en día Chile tiene que mirar cómo competimos contra los países que están mano a mano aspirando, al igual que nosotros, en desarrollarse, en ser países desarrollados, en crecer. ¿Contra quién competimos? Competimos con Europa Oriental, competimos contra gran parte de Sudamérica, competimos con parte importante de África, competimos con Nueva Zelanda. Ellos son los países a los cuales nosotros tenemos que mirar qué están haciendo ellos en materia energética para poder seguir compitiendo con nosotros en commodities, en cobre, en oro, en plata, en vino, en fruta, etc. Porque es ahí donde nosotros vamos a estar básicamente luchando codo a codo para poder salir adelante. Y en general, gran parte de esos países tienen metas de inclusión de energías renovables no convencionales muchísimo mayores a las que tiene Chile hoy en día. Son países que muchos de ellos cuentan incluso con recursos fósiles, que Chile no tiene, incluso con recursos hidráulicos más importantes que nosotros. Y aún así, su apuesta por RNC es muchísimo más agresiva que la chilena, porque entienden los conceptos de competitividad, de huella de carbono, de compromisos mundiales, y también porque entienden que los países que van a demandar esos productos que ellos también exportan como nosotros van a empezar a poner cada día más restricciones al ingreso de productos producto de la huella de carbono. Y Chile, que además está tan alejado de nuestros principales mercados, el tema de transporte y la huella de CO2 que el transporte implica nos puede golpear de forma significativa a futuro. Y respecto también al tema competitividad y al tema país. Hoy en día hay una ley, efectivamente una ley de energías renovables no convencionales, que aspira a tener un 10% el año 2024, una tasa escalonada que está hoy en día en un 5%, pero esa ley nació cumplida. Esa ley con los proyectos que ya habían en carpeta en ese momento y los proyectos que ya se prevén, que van a haber por lo menos en el corto plazo, es una ley que se cumple. Es una ley que se cumple en la letra, digamos, en la parte jurisdiccional, y por lo tanto nosotros creemos que la ley actualmente no genera incentivos suficientes para llegar a este desarrollo y a este nivel de energía, de penetración de energías renovables que nosotros consideramos sano y equilibrado para el país. Y por lo tanto se requiere también hacer un trabajo importante a nivel regulatorio, tal como lo dijo el diputado Monkeberg, donde también hay un compromiso para, digamos, país, de Estado, en promover un mayor crecimiento de las energías renovables. Y respecto también a la seguridad, y aquí seguridad yo lo voy a mirar en dos dimensiones. En la seguridad de suministro, las energías renovables, al no requerir combustibles, mejoran el nivel de seguridad de suministro de combustibles que tiene Chile. Un ejemplo, después del terremoto, producto de que estaban gran parte de los puertos destruidos, gran parte de los caminos destruidos, puentes, etcétera, estuvimos a escasas horas de quedarnos sin suministro de combustibles fósiles porque simplemente los camiones no podían llegar con el carbón a los patios de acopio, o no podían llegar los camiones con combustible, diésel, de petróleo, a las centrales generadoras. Tener energía propia aumenta el nivel de seguridad. Y respecto a transmisión, las energías renovables se distribuyen geográficamente en todo Chile, de norte a sur, de cordillera a costa, y por lo tanto también hacen un uso más eficiente y más integral de los sistemas de transmisión y distribución que tenemos. También aumentan la seguridad y confiabilidad del sistema. Otro ejemplo, también post-terremoto, las primeras localidades que lograron recuperar el suministro eléctrico después del apagón del terremoto que causó un blackout en todo el país, fueron aquellas localidades rurales que tenían conectados sus sistemas de baja tensión o de mediana tensión, proyectos de energías renovables. La zona de Vicuña, algunas zonas en el sur, lograron desconectarse del sistema interconectado, echar a andar sus centrales hidráulicas o